Bien, buenos días y muchas gracias al doctor Gutiérrez. Sin embargo, de manera preventiva y en mi defensa, tengo que decir que es un tema bien distinto a los tópicos de farmacoterapia y de evidencias en medicinas con los que estoy acostumbrado a hablar. De tal suerte que, lejos de ser o pretender ser una presentación con un enfoque didáctico-pedagógico, es más una recopilación de cosas que yo siento que afectan el desenvolvimiento del profesional en el área de la medicina en pregrado. El título es Problemas. Yo lo cambiaría un poquito. Yo le diría problemas, limitaciones y sobre todo retos. Ese último me gusta más. Antes de entrar en materia, otra aclaración. Cuando hable de docente y estudiante, me estoy refiriendo a individuos de ambos géneros, como personas. Digo esto porque yo sé que hay gente muy aferrada a él y los y las. Simplemente por razón de fluidez y porque yo los veo como un individuo, persona, humana, como tal. Cuando hable de docentes me estoy refiriendo a ambos géneros, y cuando hable de estudiantes, que es un término que podría ser distinto dependiendo de la corriente pedagógica que uno tiene, pero para hablarnos en términos claros vamos a hablar de estudiantes. Estamos hablando de estudiantes y de estudiantas. Ok, bueno, entonces, el método tradicional con el que la mayor parte aprendimos era un método muy rígido. Un método muy rígido, en donde teníamos un docente omnisapiente, que lo veíamos en un pedestal, el individuo a seguir, que transmitía un mensaje, y nadie se cuestionaba si ese mensaje era cierto o no era cierto. Solo porque este individuo lo había dicho, adquiría casi la categoría de verdad absoluta. El individuo de este lado, un receptor totalmente pasivo, que lo único a que tenía derecho era preguntarle al profesor que repitiera la última parte porque no le había tiempo a escribirla. Ese fue el esquema en el que nos formamos, la mayor parte de nosotros. Bueno, este esquema obviamente es inapropiado. Y lo paradójico es que este funcionamiento de tipo dogmático va absolutamente en contra de los principios básicos del pensamiento y la filosofía universitaria, que es compartir ideas, discutir proposiciones, oír propuestas. No, aquí es unidireccional. Pero es que además tiene una deficiencia importante, y es que todos sabemos que la relación de este binomio enseñanza-aprendizaje no es una relación de causalidad, porque todos sabemos que hay enseñanza que no conduce a aprendizaje, y hay aprendizaje que se obtiene sin que haya un proceso formal de enseñanza. De manera que ampararnos en esta única dualidad es una sobresimplificación. Y entonces las tendencias actuales sugieren más bien un proceso más dinámico, con tres elementos que participan activamente interactuando entre ellos, y muy importante, el proceso en sí. Proceso. Este esquema, insisto, tiene la interacción en ambos sentidos, y además es un paradigma mucho más dinámico. Y eso se asemeja más si uno recuerda que el concepto de aprendizaje implica cambios. Es cambiar actitudes, es cambiar un marco de conocimientos, es cambiar habilidades. Eso me gusta más cuando estamos hablando de algo dinámico. Entonces, se supone que tenemos que hablar de los problemas con los que enfrenta este individuo de la trilogía. Pero hablar de los problemas que enfrenta este es obviar que esto es una interrelación y que por lo tanto problemas y dificultades,
problemas o dificultades que afrenta indirecta o directamente van a involucrar a los otros y viceversa. De tal suerte que uno no puede llegar y decir, bueno, estos son los problemas de aquí, estos son los problemas de aquí, estos son los problemas de aquí. No, estos son problemas de todo. Claro que algunos afectan más a uno, otros afectan más a otro, pero quiero que lo veamos de esa manera global. De tal manera que el listado de problemas que vamos a ver no tiene ningún orden establecido, ni ninguna prioridad, pensando en estas tres entidades. Separar es ficticio. Sin embargo, bueno, ¿quién es el docente de medicina? El docente de medicina tradicionalmente ha sido el especialista de un campo, ya sea en el área clínica o en el área básica. Ahí no tenemos problema, excepto, como ya se mencionó, que eso no implica habilidad para transmitir información, para transmitir el mensaje. Son dos cosas totalmente distintas. Pero en la selección, usualmente, este es el criterio que priva. ¿Por qué está en docencia? ¿Cuáles son las motivaciones? Hay varias. Por supuesto que existe lo que coloquialmente en un país futbolero llamamos amor a la camiseta. Por supuesto que eso existe, ¿verdad? Pero también existe el disfrute de hacerlo. Existe una sensación de prestigio, de reconocimiento, si se es docente universitario. Y no podemos dejar de mencionar la parte económica, que aunque tradicionalmente esta no fue un estímulo para inducir a la gente a hacer docencia, las cosas han cambiado. Y han cambiado por varios aspectos, incluyendo algo tan simple como que la superposición horaria permite que yo reciba un salario mientras estoy haciendo el trabajo asistencial. Recibo un salario académico en el mismo tiempo. Entonces es una extra. Y ya no se volvió tan inatractivo. Pero además, ante el problema del subempleo, de los médicos jóvenes principalmente, se volvió una alternativa. Bueno, trabajo en docencia mientras tanto. Mientras consigo algo que realmente me gusta. Y el problema es que algunos se quedan ahí. Porque no consiguieron, sin que les gustara. Bueno, las motivaciones para mí es muy importante para lo que viene después. Como siempre en la vida. ¿Cuáles son las motivaciones de hoy? Y entonces, automáticamente tenemos la tendencia que el docente replique el método con el que aprendió. ¿Por qué? Porque a mí me funcionó, así aprendí yo. Bueno, pero el mundo cambió. Es una historia totalmente distinta. La tecnología, el acceso a la información, las personas, el modelo asistencial. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces nos obliga a cuestionarnos si estamos haciendo bien las cosas. Y si las estamos haciendo bien, si podemos hacerlas mejor. Cuestionarse sobre la necesidad de aprender a enseñar medicina. Que eso se da como un hecho. Es casi automático en el momento que se recibe el título. Se le da la licencia. Usted sabe enseñar medicina. Es, por lo tanto, importantísima esta palabra, como en todos los aspectos de la vida, actitud. Actitud para tratar de cambiar, para tratar de mejorar. Pero actitud significa tener humildad. Reconocer que tal vez podamos hacer las cosas mejor, que tal vez no seamos tan buenos como creemos. Y lastimosamente, históricamente, humildad no ha sido una de las cualidades que distinguen a nuestro gremio. Y entonces volvemos atrás. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Bueno, porque si las motivaciones eran simplemente para beneficio mío, yo voy a tener menos interés en cambiar. Porque ese no es mi propósito. Entonces estamos metidos en un círculo vicioso. Muy serio. Aprender es un proceso de cambio. Ok. Es recibir, es implementar, es aplicar. Eso, sin embargo, los seres humanos lo hacemos de muy diferentes maneras. Hay gente que es muy gráfica, hay gente que es muy pragmática de hacer las cosas.
Y nosotros simplemente los tomamos a todos como si fueran homogéneos y los metemos así en un auditorio y asumimos que todos van a recibir el mismo producto. Eso es catastrófico, ¿verdad? Al mismo tiempo, aprender también es responsabilidad del estudiante. Es responsabilidad de de cuál va a ser su reacción, cuál va a ser su actitud ante los estímulos y las exigencias que el docente y el medio le presente. Y entonces, ¿cuáles son los intereses y cuáles son las expectativas del estudiante? Pero lastimosamente, la percepción mía en la Escuela de Medicina es que el estudiante rápidamente cambia su motivación y sus intereses. De aprender medicina a pasar el próximo examen. A pasarlo por cualquier recurso. Apegando muchas veces a la cultura del pobrecitico yo, ¿verdad? En la que lastimosamente muchas veces las instancias se prestan para fomentarla. ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, es que la gente y los estudiantes de medicina no son excepción. Están en la actualidad obsesionados por un deseo de sobresalir, de llamar la atención, de ser notorios. Y entonces yo entro a la Escuela de Medicina y me imagino como el gran especialista, capaz de las mayores hazañas todos los días de la vida. Lo que yo llamo el superhéroe de gabacha blanca. Digno de una serie televisiva, pero muy alejado de la realidad con la que se van a enfrentar, sobre todo los primeros años de carrera. Son dos cosas totalmente distintas. Pero esta es la expectativa que el estudiante tiene. Es lo que él piensa que va a hacer. Es que usted quiere ser el André Amador de la medicina costarricense. Bueno, séalo. No le podemos quitar el impulso. Pero para ponerse la suéter rosa en el Giro de Italia va a tener que trabajar mucho. Y va a tener que empezar por dominar las cosas básicas de la bicicleta. Pero cuando yo tengo una expectativa de que yo quiero ser un gran cirujano plástico, porque ya yo tengo definida mi carrera, así me lo dijo un estudiante, ya yo sé lo que voy a hacer. Voy a tener un consultorio en Miami y uno en Costa Rica, y voy a ser millonario. Por lo tanto, el curso de farmacología no me interesa. Así me lo dijo. Es solo un requisito que yo tengo que cumplir para llegar a mi objetivo. Bueno, pero ¿y qué pasa si por las causas y los azares de la vida no alcanza el objetivo? Pero tendrá que tener una formación de base académica y emocional para aceptar que puede funcionar profesionalmente bien en otro nivel. Y lo más importante, que lo disfruta, que es útil. A veces siento que no estamos trabajando en ese sentido, que el sistema no trabaja para ahí y se olvida de las necesidades reales del país. Aprendizaje es un cambio interno, claro, ya lo dijimos. Pero siendo un cambio interno requiere tiempo. Es manipular, es digerir, es asociar, es sedimentar conocimientos, es aplicar conocimientos. Eso requiere tiempo. ¿Le damos tiempo a los estudiantes o los apabullamos con una cantidad inmensa de información día a día? Por no decir del problema del enciclopedismo, que ya se ha mencionado. Entonces decidimos qué es lo que el estudiante debe saber, no lo que el estudiante necesita saber. Y más importante aún, cuál es el tipo de médico que el país necesita y qué es lo que tiene que saber ese tipo de médico. Y eso debería ser responsabilidad de los docentes. Un enciclopedismo donde además existe un desbalance entre los contenidos. Es fundamentalmente
atención de la enfermedad. Prácticamente no hay investigación, prácticamente no hay promoción de la salud. Y entonces caemos en lo que yo llamo la paradoja de los contenidos. Cada vez los programas son más grandes, cada vez incluyen más cosas, cada vez hay más detalle. Y la paradoja, la acabamos de oír, los estudiantes dicen, eso no es lo que nosotros ocupamos. Ellos lo expresaron claramente. Además de que es paradójico, porque por más contenidos que incluyamos, nunca vamos a llegar a alcanzar ni siquiera un porcentaje pequeño de la cantidad de información que existe. Entonces no tiene sentido. Es el perro mordiéndose la cola. Ok, ¿vamos a trabajar en construcción o vamos a trabajar en memoria? Bueno, pues las tendencias actuales sugieren que obviamente la construcción es mejor, es hacer análisis, a partir de estas bases yo empiezo a edificar, y eso tiene que ver con lo que hablamos antes del objetivo de pasar el examen, porque medicina es una carrera donde se va construyendo paulatinamente. Si yo sé la estructura normal, puedo entender la función, si entiendo la función, entiendo la disfunción, si entiendo la disfunción, comprendo la fisiopatología, y eso me va a llevar a la terapéutica racional. Pero si mi objetivo fue nada más pasar el examen, el siguiente semestre llego en blanco, llego a cero. Perdí la capacidad de construir. Ahora, se ha satanizado la memoria. Yo creo que tampoco es eso. Pero hay cosas que hay que saber de memoria. Yo lo veo en mi campo. Por más que un estudiante sea brillante, y por más que yo lo motive a pensar, se puede pasar días de días pensando cuál es el mecanismo de acción de la warfarina, y si yo no le doy bases, no va a poder deducir que inhibe dos reductasas. Claro, lo que pasa es que uno le ayuda. Bueno, el proceso es, vea, esto va así, 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 recuérdese, y entonces, si usted hace tal cosa, ¿cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de ahí? Eso es construcción, pero construcción a partir de una base fundamental de memoria, ¿verdad? Entonces, no son excluyentes, son complementos. Y entonces, la realidad es que tenemos estudiantes con dificultad para la deducción y el análisis, para la asociación de conceptos. Y esto no es un problema del estudiante de medicina, es un problema heredado de todo el sistema de educación costarricense, donde se trabaja fundamentalmente en memoria, no en solución de problemas, no en racionamiento. Esto de aquí, cuando yo pienso en esto, siempre recuerdo el ejemplo de que si yo tuviera que decirle a un estudiante de medicina cuánto es 2 más 2, yo sé que él fácilmente me dice que es 4. Si yo le pregunto cuánto es la raíz cuadrada de 16, él me va a decir, es 4. Pero cuando yo le pregunto cómo se relaciona 2 más 2 con la raíz cuadrada de 16, ahí entran en problemas. Porque es información fragmentada, porque no hay asociaciones, porque no les hemos dado tiempo, porque ha sido un acúmulo, una cascada. Dificultad para sintetizar, terrible. Tienen herramientas para discernir de la gran cantidad de información que tienen disponible cuál vale la pena y cuál no vale la pena. Usualmente no la tienen. Entonces lo lanzamos al mar sin ninguna herramienta. Vaya, investigue sobre tal tema. Ok, entonces, en teoría, el papel del docente es guiar, es orientar, es motivar, es facilitar. Esa es la palabra, facilitador, idealmente. Pero yo pregunto, si tenemos problemas en estas áreas con los estudiantes, ¿las tenemos con los profesores? ¿Cómo estamos en capacidad de análisis? ¿Cómo estamos en capacidad de síntesis, de asociaciones, de deducciones, de discernir calidad de información? Porque si no estamos bien ahí, ¿cómo se lo vamos a transmitir a los estudiantes? Y entonces caemos en lo que es una de las grandes problemáticas de la educación contemporánea. El conocimiento, la información pasa de los apuntes o a la computadora del profesor, a los apuntes o a la computadora del estudiante, sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Y eso no tiene nada que ver
con enseñanza y aprendizaje. Ya entrando en aspectos más finos, en el área de medicina. Yo creo que muchas veces enseñamos la medicina al revés. Al revés significa que la enseñamos por diagnósticos, por patologías. Entonces, artritis reumatoide. Bueno, esta es la artritis reumatoide. Taca, 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 taca. Esta es la fisiopatología. Taca, 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 taca. Este es el tratamiento. Taca, taca, taca. Hasta el día de hoy yo no me he encontrado ningún paciente que llega con un rótulo que me dice yo tengo artritis reumatoide. Y el paciente llega quejándose de artralgias. Entonces, la enseñanza de la medicina debería ser la inversa. No por diagnósticos, sino por síndromes. Pero, ¿qué es lo que se queja este paciente? Y entonces, ¿en qué pienso? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo abordo? Es un esquema conceptual totalmente distinto. Además que tiene otras implicaciones a las que ya el doctor Jaramillo se refirió. La neumonía de la cama 2, la colangitis de la cama 3, el EPOC de la cama 5. Bueno, eso aparte de deshumanizante, terrible, tiene otro problema, que es que le estamos dando a la patología personificación, le estamos dando categoría de un ente autónomo, y una neumonía no existe como tal. Es una condición en un sujeto con cuáles características. Esas son dos cosas distintas. Es un concepto muy distinto de señalar por patología, porque además, si yo lo veo así, es un individuo que tiene tal síndrome, que llego a la conclusión y al trabajo, puedo llegar a concluir que es una neumonía, pero con base en tales y cuáles características me ayuda a hacer un abordaje y un tratamiento lógicos. Estamos individualizando terapia, porque si no caemos en lo que ha sido la práctica tradicional de los algoritmos y las recetas de cómo se tratan las cosas. Otra vez memoria, otra vez enseñanza unidireccional. Trabajo multidisciplinario. Pues sí, la medicina es terriblemente compleja, terriblemente extensa. Trabajar multidisciplinariamente con otros especialistas de la medicina, pero con profesionales de no áreas de la medicina, enseñamos eso. Lo que el doctor Jaramillo nos enseñó en el posgrado, lo hacemos con los estudiantes de grado. O más bien fragmentamos el paciente. Y cada uno ve la parte que le interesa. Y el sistema asistencial fragmenta al paciente. Y cada especialista ve el órgano al que le interesa. Y ahí es donde están estudiando, donde están aprendiendo los estudiantes. La enseñanza a cama del paciente. Bueno, eso era una estrategia que permitía minimizar algunos de los problemas anteriores. Varios. Pero lastimosamente cada vez se aplica menos. Por razones de todos conocidas. La aglomeración de estudiantes, los derechos de los pacientes. Pero además perdió vigencia en el tanto que los centros hospitalarios se han convertido en entidades de atención muy especializada. Y entonces son sujetos distintos a lo que el futuro médico va a ver en su diario vivir. Se buscan alternativas a eso. Y entonces recursos tecnológicos y módulos por computadoras. Y si uno los analiza, al final de cuentas es lo mismo. Es un flujo de información, solo que con movimiento, con colores, pero es un flujo de información. Es el mismo esquema de antes, solo que bonito tecnológicamente. Los laboratorios de simulación, claro que son útiles, que es un recurso, pero es un recurso. Y no como se promociona en la actualidad, como si fuera el mayor atractivo y la mayor cualidad de una universidad. Tenemos el mejor laboratorio de simulación. No, eso simplemente es un complemento. Es un recurso adicional como tantos otros. Y para no entrar en grandes debates, en el caso de la universidad pública, la Universidad de Costa Rica, los grandes problemas consumidores de energía, de trabajo, de tiempo, de esfuerzo, por lidiar con entidades estatales que por tratados y por constitución política deberían colaborar mutuamente. Eso indudablemente afecta, esa incertidumbre indudablemente afecta todo el marco
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos últimos comentarios. Es una formación muy academicista. Y academicista, pongámosle todavía un adjetivo más, academicista en medicina. Los currículos de las escuelas de medicina se han olvidado de áreas importantísimas en la formación del ser humano como individuo íntegro. Porque no puedo perder el tiempo sabiendo lo mínimo de historia ni de realidad nacional costarricense, ¿verdad? Se nos olvida el precepto aquel de que el médico que solo sabe de medicina, ni siquiera sabe de medicina, ¿verdad? No hay tiempo para transmitir humanismo ni valores. Pero tal vez no didácticamente, pero lo hacemos en el diario vivir, en el quehacer. Estimulamos que el estudiante se desarrolle como persona íntegra. Si tiene talento para tocar un instrumento musical, lo incentivamos a que continúe. Si tiene talento para un deporte, lo incentivamos a que continúe. O le decimos que estudiando medicina tiene que olvidarse de todo lo demás. Tiene que olvidarse de ser hijo. Estudiante de medicina, nada más. Y entonces uno se pregunta, si el precepto de salud era el equilibrio, no la ausencia de enfermedad, sino el equilibrio completo biopsicosocial, ¿cómo pretendemos que el estudiante y futuro médico transmita eso si su vida como estudiante es un caos? Si el equilibrio no existe. Y yo no estoy hablando de que el estudiante de medicina estudie menos. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que tenemos que mejorar la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea más racional, más lógica y menos neurótica, como lastimosamente se hace en la actualidad. Podrá sonar muy pesimista. Bueno, pero es culpa del doctor Gutiérrez. Él me dijo que hablara de problemas, ¿verdad? Él me dijo que hablara de problemas. Sin embargo, yo no lo veo tan pesimista. Yo creo que el pensamiento de nosotros los médicos es primero identificar cosas de debilidad y luego ver qué podemos hacer. Bueno, es el proceso que estamos trabajando hoy, ¿verdad? Pero que no conduce a nada si no se toman conclusiones ni hay cambios. Y aquí yo soy optimista, porque yo creo que la gente que está involucrada en esto es gente inteligente, gente que tiene conciencia de la necesidad de mejorar y sobre todo gente que tiene actitud para que las cosas vayan mejor. Muchísimas gracias.